Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar viendo el texto de Segato. Es un texto medio complicadito y les voy a estar marcando bien qué sería lo más importante tener en cuenta. Bueno, para empezar, a modo de introducción, digamos, decirles que esta autora va a recuperar varios autores de Quijano en torno a su teoría de la perspectiva de la colonialidad del poder. ¿Quién es Quijano, para empezar? Bueno, es un sociólogo. En torno a esta teoría de la perspectiva de la colonialidad del poder, se van a puntuar, Segato hace esto, de puntuar distintos ejes argumentales, que son 14 en total, y bueno, yo les voy a ir marcando cuáles de todos estos serían los más importantes. Ahora, también como a modo de introducirlos en el texto, porque yo creo que va a ser más fácil entenderlos si primero tienen de base algunos conceptos que son tocados a lo largo del texto. Bueno, vamos a definir entonces estos conceptos importantes, que es muy probable también de que se los tomen así, que les digan, bueno, ¿y qué es la colonialidad? Que ustedes tengan que responder, así que denle bola a esta parte, ¿sí? Empecemos con la colonialidad. ¿Qué es? Remite a un patrón de poder que opera a través de jerarquías raciales, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación a escala mundial. Esa definición es de Quijano, ¿sí? O sea, patrón de poder es algo que se va repitiendo, por eso patrón de poder, porque hay alguien que está quedando como subordinado a otro. ¿Y quiénes son esos alguien? Bueno, tiene que ver con la raza. Opera a través de jerarquías raciales. Hay una raza que queda como subordinada a otra. Y este patrón de poder va posibilitando que a lo largo del tiempo se vaya reproduciendo esa relación de dominación, y no es a una escala de un pueblo, pongámosle, sino que es algo a escala mundial. Básicamente eso. Pasemos ahora al concepto de raza. Raza es un constructo, o sea, es una idea construida, inventada, y eso fue hace unos 500 años que se impuso esta idea, que fue construida esta idea, y se impuso a nivel mundial, como parte de la dominación colonial de Europa. Quijano dice, bien textual, la idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social que se ha inventado en los últimos 500 años. ¿Sí? Ahora pasemos al concepto de racismo. Racismo implica que, en base a la creencia de que existen razas, y no solo eso, sino que entre esas razas habría razas superiores a otras, bueno, en base a esa creencia es que se discrimina y se justifica la violencia. En eso consiste el racismo. Ahora veamos eurocentrismo. Acá con Segato, en este texto, vamos a ver que se dice que el eurocentrismo y el racismo, estos últimos dos conceptos, serían dos aspectos de un mismo fenómeno. ¿Por qué? Bueno, esto sería en tanto se considera al eurocentrismo como remitente a que se están ubicando ciertas creencias, saberes, valores de Europa, por eso es euro de Europa, centrismo, todo centrado en Europa. Se consideran estas creencias de Europa como superiores, y por lo tanto de las del otro que es no europeo, se las considera como inferiores. Y el racismo justamente también está ubicando ahí relaciones de poder entre uno y otro, entre razas. Y no es que solamente se va a estar entendiendo al racismo como discriminación negativa de ciertos fenotipos, sino que racismo remitiría también a la posición de los vencidos en la historia colonial, nos dice Segato, a la obliteración de estos saberes que ellos traían, a sus creencias, valores, costumbres. Todo esto ha quedado cancelado en cierto momento, de ahí del momento de la colonización, y por eso es que el racismo se lo considera también epistémico. Ahora veamos qué es lo que tendrían que responder ustedes si les preguntan de forma directa. Bueno, háblenme sobre la perspectiva de la colonialidad del poder, háblenme sobre características que tenga esta perspectiva, que es la de Quijano, ¿no? Y bueno, empecemos primero que nada por el contexto del surgimiento de esta perspectiva. Esta se desarrolla en el contexto de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Implica un quiebre de época, un giro en la historia del pensamiento crítico de América Latina, de ahí su importancia,
y cómo esta perspectiva va a ir acompañando el movimiento de la sociedad. Otra cuestión a tener en cuenta es que esta perspectiva, si bien es localizada, es una teoría para el sistema mundo. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Esta perspectiva es localizada, o sea, es propia de América Latina, es decir, nace para pensar a América en el marco de la estructura de poder mundial. Sin embargo, esta perspectiva no se refiere solamente a América Latina, sino que se refiere al conjunto del poder globalmente hegemónico. Por eso es que se dice que es una teoría para el sistema mundo, para todo el mundo, algo más global, aunque nace pensado para América, por eso localizado. Tercer punto, la realidad latinoamericana es heterogénea. Eso es algo a tener en cuenta de los aportes de esta perspectiva. Se concibe a la realidad latinoamericana como heterogénea y la teoría eurocéntrica, por lo tanto, estaría equivocada en su forma de percibir a América bajo la lógica capitalista. Se realiza una crítica al eurocentrismo, dando cuenta de la pluralidad de modos de existencia que existen en este continente, en América. Por último, colonialidad e invención de raza. Esto es importante. Se considera a la colonialidad y a la invención de la raza como una precondición indispensable para poder comprender el orden mundial moderno, que es un orden capitalista, de dominación, en que hay razas que serían superiores a las otras y todo esto. Recordemos un poquito brevemente lo que veníamos antes. ¿Qué sería colonialidad? Un patrón de poder que opera a través de jerarquías raciales. ¿Qué sería raza? Un constructo, una invención que sirve para poder impartir y ir reproduciendo relaciones de dominación en la sociedad. Ahora pasemos a los ejes argumentales de la teoría o perspectiva de la colonialidad del poder, ¿sí? Que sería la teoría de Quijano. Veamos los tres primeros. Les aclaro que estos tres en particular son importantes. Yo les voy a ir marcando a medida que los vamos viendo estos ejes cuáles yo creo que podrían llegar a ser tomados. Seleccioné 7 como más importantes de los 14, la mitad. Y bueno, estos tres serían importantes para mí, ¿sí? Bueno, veamos entonces el primero, reordenamiento de la historia, se titula. Lo que ocurre es que cambia la idea de que América inventa Europa y Quijano dice esto argumentando que antes de la llegada de los barcos en realidad no existía ni Europa, ni América, ni el indio, ni el negro, ni el blanco. Entonces estas categorías étnicas en realidad surgieron a partir de la emergencia de América, reconfigurando el mundo. Esa emergencia de América reconfigura el mundo. Y desde la perspectiva de la colonialidad del poder, esta emergencia, como realidad material y como categoría, sería central. Es en torno a ella que gravita todo el sistema moderno, capitalista, colonial, que ahí se origina. Pasemos entonces al segundo punto. Colonial, moderno, sistema, mundo. Acá este eje nos habla de cómo nace con América este nuevo sistema, que se trata de un sistema capitalista que sin América no hubiera tenido lugar. Asimismo, la novedad americana nos dice Segato que significó el nacimiento de la colonialidad, etnicidad, racismo en el moderno sistema mundo. Se considera a la colonialidad como una precondición para la constitución del moderno sistema mundo. Y por eso es que a este nuevo orden mundial más bien se lo denomina sistema mundo colonial moderno, o sea, haciendo como hincapié en que es un sistema colonial. Ahora sí, pasemos al tercero. Heterogeneidad histórico-estructural de la existencia social. Lo que se va a hacer hincapié acá es que América sería heterogénea para Quijano. Y no solo porque en ella están conviviendo temporalidades, historias y cosmologías diversas, sino porque también conviven diversas formas de hacer economía, de relaciones de producción. Además del salario, existirían otras formas de relaciones de trabajo como la esclava, la servil, y estas serían articuladas al capital. Es así que se va configurando un nuevo patrón global de control del trabajo y a su vez un nuevo patrón de poder solo a partir de la instalación
del heterogéneo escenario productivo de América. O sea, en otras palabras, como más sencillo capaz, sería a partir de América que se funda el capitalismo mundial. Es América la precondición del capitalismo. Ahora pasamos a ver el cuarto, el quinto y el sexto eje argumental. El eje que yo considero que es importante sabérselo bien sería el cuarto. Esto no tanto, igual tenerlo en cuenta, no significa que lo pasamos de largo, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración. Y bueno, vamos por el cuarto. Eurocentrismo, identidad y reoriginalización. Veamos un poquito, recordemos qué era el eurocentrismo. Este remite a evaluar todo desde la perspectiva de Europa, pues solamente esa perspectiva es considerada como válida cuando uno se ubica en una posición eurocentrista. Bueno, en este eje se va a retomar esto del eurocentrismo y vamos a hablar un poquito más sobre eso, y decimos que desde la perspectiva de la colonialidad del poder, este sería entendido como un modo distorsionado y distorsionante de producir sentido, explicación, conocimiento. Este eurocentrismo, además, pensemos en qué momento se origina, de dónde surge. Bueno, para Quijano se origina en el momento de la colonización de América, cuando los futuros europeos asociaron el trabajo no pago con las razas dominadas. Es decir, que todo comenzó con esta invención de raza y la jerarquía colonial. O sea, el colonizador se ubicó de forma en jerarquía con respecto del colonizado, porque, bueno, se consideraba que a partir de la invención de la raza, que había razas inferiores a otras, y por supuesto la raza del colonizador tenía que ser la superior. Y evidentemente ahí nació el racismo. Asimismo, otra cuestión a destacar sobre esto es que el autor señala que el eurocentramiento sería el núcleo de su teoría. Ya con eso pasemos a la otra parte de este título del eje. Tenemos identidad y reoriginalización, también para desarrollar. Entonces, ahí en el eje nos dicen que habría identidades blancas y no blancas, y a estas se le suma el mestizo, que sería un nuevo sujeto histórico, y que en Perú se denominaría cholo. Esa es la identidad que tiene este carácter mestizo en Perú. Esta identidad le permite, según lo que nos dice Quijano, la reoriginalización de la subjetividad propia de Perú. Y además, Quijano menciona que esta nueva identidad sería capaz de conducir a la descolonización de las relaciones materiales e intersubjetivas de poder, dando lugar a la democracia. Ahora sí pasemos al quinto eje, colonialidad del saber. Como dice el título, habría acá jerarquías en torno a los saberes, al conocimiento. ¿Y qué conocimiento, saber era ubicado como más válido que otros? El europeo, ¿no? Va a seguir hablando un poquito más sobre esto, y también en este punto se va a hablar sobre colonialidad en torno al saber disciplinar, cómo este se ubica como superior a otro tipo de conocimiento. El saber del observador, investigador, se ubicaría como superior a el saber de quien está posicionado como objeto de investigación. Pasemos al sexto, colonialidad y subjetividad. En este punto, para entender bien, piensen que antes de que América fuera colonizada, la gente tenía sus formas de manejarse, de hacer las cosas, tenía sus propias significaciones, sus propios valores, creencias, costumbres, rituales, organizaban su subjetividad de una cierta manera. Luego llegan los barcos con los europeos, y estos empiezan a imponer sus propias formas de hacer y pensar las cosas, sus propios conocimientos, saberes, valores, costumbres a esta población. Y es así que podemos concluir que la subjetividad de la población que vivía en América en principio es interferida continuamente por patrones y elementos que podrían considerarse como enemigos, porque los terminan alienando, ¿no? Ellos eran de una forma y terminan
alienando a estas personas, a los europeos, a sus formas, cuando en realidad, ¿por qué no podrían ellos seguir con sus propias formas de ver y de hacer las cosas? Veamos ahora el séptimo, octavo y noveno eje. Acá el séptimo y el octavo serían importantes, ya lo veníamos hablando al principio de la clase, cuando yo les decía que había ciertos conceptos importantes a tener en cuenta. Bueno, y el noveno eje, no sería tan importante, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta. Comencemos entonces con el séptimo, racismo. En este punto es que se equipara racismo con eurocentrismo, estos como dos aspectos de un mismo fenómeno, pues el racismo sería mucho más que discriminar a alguien por portar un determinado fenotipo, sino que implicaría ubicarlo en la posición de los vencidos en la historia colonial. Entonces, el racismo también es epistémico, pues se estarían marginalizando, obliterando, cancelando los conocimientos que tenían estas personas, ¿sí? Pasemos entonces a raza, el octavo. Y acá también lo vamos a pasar medio rapidito por esto de que ya lo vimos. Raza sería el eje gravitacional de la teoría de Quijano y refiere a un instrumento de dominación social el más eficaz de los últimos 500 años. Pasamos al noveno, colonialidad y patriarcado. Lo que se quiere decir acá es que, en definitiva, con género pasaría lo mismo que con raza, en tanto habría dos categorías en relación de poder. Las mujeres serían inferiorizadas, como también fueron inferiorizadas las personas de raza negra, y si sos mujer de raza negra, como que ni te cuento. Vamos ahora al eje 10 y 11. Son títulos medio larguitos. El 10 tenemos ambivalencia de la modernidad, racionalidad tecnocrática y racionalidad histórica. O sea que ahí nosotros ya sabemos que en esta modernidad tenemos dos tipos de racionalidad que estarían conviviendo al mismo tiempo, que estarían ahí como en una ambivalencia, y una es la tecnocrática y otra es la histórica, ¿sí? Vamos por racionalidad tecnocrática instrumental. Esta sería la europea, la eurocéntrica, y desemboca en una colonialidad de la naturaleza, dominación de la naturaleza, explotación de la naturaleza. ¿Para qué? Para beneficiar al desarrollo capitalista. Y por otro lado, muy diferente, tenemos racionalidad histórica propia de los proyectos indígenas y modernos libertarios, que no estarían de acuerdo con este uso y abuso de la naturaleza, consumando un giro de colonial. Veamos ahora el eje número 11, poder, Estado y burocracia en el liberalismo y el materialismo histórico, razón de Estado y falencia democrática en América Latina. Clarito el texto. Bueno, vamos entonces con esto. Desde la perspectiva de la colonialidad del poder, se critica, como veníamos viendo ya desde antes, al eurocentrismo, y también se critica a la razón de Estado, tanto a la liberal como a la socialista, las dos. ¿Por qué? Y porque ambas tienden a la tecnocratización y a un carácter colonial y colonizador. Este no sería un Estado que represente a la población e ignora a la mayoría. Estos son los indios, los negros, los mestizos, y por eso es que no se podría hablar de democracia en nuestras naciones. Bien, ya para finalizar vemos los ejes 12, 13 y 14. El 12 sería el último de los que yo considero que son importantes. Repasemos, yo les había dicho que seleccioné 7 de los 14 para que tengan en cuenta, como para darles un poquito más de bola. Bueno, estos serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8 y finalmente el 12. Los que yo considero que hay que darles un poquito más. Veamos entonces el 12, descolonialidad o giro decolonial. Se podría pensar que son como sinónimos, por eso los pone como o tanto. Pero en realidad no. En el desarrollo de lo que va diciendo en el eje, dice, se prefiere hablar de giro decolonial en vez de descolonización o de descolonialidad. ¿Por qué?
porque la descolonialización haría referencia como que hay un retorno al pasado y en realidad acá se quiere apuntar con giro de colonial a un retorno hacia el futuro. La otra parte de este título dice el regreso del futuro. No lo puse porque se hacía muy largo nomás. Bueno, con esto que está queriendo decir, que se intentaría hacer un retorno a lo que había sido interrumpido en cierto momento por la razón tecnocrática. El giro decolonial implicaría una subversión epistémica del poder, una reubicación de la posición del sujeto en un nuevo plano histórico que es emergente de una relectura del pasado que reconfigura el presente y que tiene como proyecto al futuro una producción democrática para generar una sociedad mucho más democrática. Y ojo acá, porque no se trata de que los pueblos que vieron su camino interferido ahora van a retomar donde se quedaron con un fin restaurador, no sería eso, lo aclara bien ahí el texto, sino que, no se trata de volver a tener lo perdido, sino que se quiere construir algo nuevo. Se intenta recuperar las pistas abandonadas para emprender un camino diferente, para formar una historia diferente, ¿sí? Ahora veamos el número 13, nos dice el indio, el movimiento indígena y el movimiento de la sociedad. Nuevamente, acá se habla del regreso del futuro. Los pueblos dominados perciben la liberación de sus proyectos históricos que se habían visto interceptados, cancelados por el patrón de la colonialidad, y hoy habría una reemergencia del sujeto histórico indio. Los campesinos se van a reidentificar con la figura del indio a partir de un proceso histórico que se dice que es denso, posible gracias a ¿qué? Al movimiento indígena, que busca desestabilizar el sistema. Es el movimiento de los pueblos dominados, movimiento de la sociedad, lo que podría llevar a la descolonialidad global del poder y a una forma de existencia social más libre, libre de dominación, de explotación, de violencia, ¿sí? Por último vemos el número 14, de economía popular y movimiento de la sociedad. Y acá otra vez se va a estar haciendo referencia al regreso del futuro, en tanto te dice que se abre un camino hacia el futuro recuperado, el cual es anticapitalista e implica un nuevo horizonte de sentido histórico, implica descolonializar la existencia social, llevando a que nos podamos emancipar del eurocentrismo, y todo esto va a ser posible solamente con el movimiento de la sociedad. Presupone vida comunitaria, reciprocidad y una ética social alternativa a la del mercado que es capitalista y colonial. Ya con eso finalizamos y espero que les haya gustado la clase.